Hablaba en estos días que tenemos que quedarnos sin reservas de la carne, ¿sí? Estar con cosas guardadas de la carne, no estar allí buscando cosas que no nos convienen, cosas que no son del Espíritu, ¿amén? Porque todo lo que no es del Espíritu no edifica, ¿amén? Si busco cosas de la carne, voy a desviarme, mi corazón se va a desviar, voy a andar por un camino de perdición y no voy a estar buscando al Padre. ¿Bien? La palabra de Dios dice eso y Jesucristo precisamente lo resaltaba y decía que busquemos al Padre. ¿Amén? Y que el camino que lleva al Padre es Jesucristo. ¿Amén? Y para estos días y estos tiempos, mucha gente, e inclusive los cristianos, los que decimos seguir a Dios, muchas veces pensamos que con solo vivir el día a día, con solo el pasar el tiempo y solamente creer eh, es, que vivir nuestra vida va a ser suficiente, eh, estamos equivocados. También muchos creen que con solo decir yo creo en Dios, yo lo busco a mi manera, creen que es suficiente, creen que todo va a estar bien, creen que Dios es un concepto y ya, o es una religión, pero no es así. Por eso Dios quiere hablarnos, quiere instruirnos, amén. Otros piensan y creen que es suficiente con la oración del pastor, de la pastora, de los líderes, de la mamá, o de su papá, o de sus abuelos. Creen que es suficiente solamente con esto. Y no buscan de Dios, no se empeñan a realmente tener una relación con Dios. Y, y estos son pensamientos que el enemigo ha implantado, ha puesto en la mente de cada uno y para que cada uno razone y crea buscar de Dios a su manera, pero muchas veces condicionamos, ¿cierto?, las circunstancias y condicionamos nuestra relación con Dios y le decimos te busco de esta manera o te busco de esta otra. Y comenzamos a moldearnos, ¿cierto? Y moldeamos a Dios a nuestra manera. Entonces, Dios quiere comenzar a instruirnos y comenzar a llevarnos realmente a un nivel más, a un nivel donde realmente busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Un nivel donde realmente comencemos a buscar de Dios sinceramente. Amén. Entonces, otros también creen que contener altares en sus hogares, otros creen que contener figuras o tal vez cosas que representen una imagen en sus casas o en sus habitaciones, todo va a estar bien y creen que con esto serán salvos solamente porque es el concepto que les han enseñado en sus religiones o en su descendencia de sus padres. Creen que todo eso estará bien y creen que con esto serán salvos. Otros creen que con tener una figura de la Virgen, con tener un cuadro de, de una imagen, creen que con esto es suficiente. ¿Sí? Y que todo eso está bien, y creen que Dios es un concepto. ¿Sí? Y la relación con Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la relación entre nosotros y Dios? ¿Dónde está la intimidad entre nosotros y Dios? Todo esto ha quedado delegado ya y muchas veces apartado. ¿Por qué? Porque nos encargamos solamente de nuestras vidas. Nos encargamos solamente de edificar lo terrenal. ¿Sí? Queremos las riquezas de este mundo y buscamos a Dios a nuestra manera. Queremos buscar a Dios a nuestro antojo. Entonces, muchos creen que cosas están bien así, ¿cierto? Creen que con que el pastor ore por mí, con que mi mamá ore por mí, con que yo lo busque a mi manera, con que
pasen los días y ya, con que yo diga, yo creo en Dios, es suficiente, ¿cierto? Y no hay preocupación de buscar de Dios para nada. Los jóvenes lo vemos hoy en día. ¿Sí? Vemos como muchos de los jóvenes dicen, yo busco a Dios cuando yo quiera ir a buscar. Yo busco a Dios eh, cuando yo quiera hablar con Él. Y no solamente los jóvenes, también los adultos, los ancianos, que han entrado en necedad y en rebeldía. ¿Sí? Entonces, ya cuando uno va a hablar de Dios, están ahí como a la defensiva. ¿Por qué? Porque están en sus propios conceptos y no quieren que se les hable de Dios, no quieren que la palabra sea impartida. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Sí? Y por eso Dios quiere hablarnos y por medio de esta palabra Dios nos va a permitir saltar puntos muy importantes de los que acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, el primer punto que vamos a tratar es el vivir y el pasar de los días. ¿Sí? Porque muchos creen que con que tengamos una vida tranquila y que vivamos humanamente bien, está bien, ¿cierto? Y que pasen los días, está bien, y ya. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que aclaremos todo esto. Amén. Dios quiere darnos la instrucción de qué es lo que Él quiere. Amén. Entonces, el primer punto es este, el vivir y el pasar de los días. Vamos a ir a Gálatas 5, 13, 14. Amén. Gálatas 5, 13, 14. Amén. Dios, cuando creó al hombre, le dio un libre albedrío, ¿cierto? Y Él le dio la oportunidad de elegir el camino del bien y del mal. Entonces, cada uno de nosotros tiene la facultad de elegir qué camino quiere tomar. El camino ancho que lleva a la perdición o el camino angosto que lleva a la salvación. En el camino ancho vas a encontrar muchas cosas. Vas a encontrar lujuria, vas a encontrar fiestas, vas a encontrar fornicación, vas a encontrar mentira, vas a encontrar un camino fácil. En el camino angosto vas a encontrar un camino de sacrificio, un camino de sometimiento a Dios, un camino donde te van a señalar y te van a recriminar por creer en Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que elegir realmente qué es lo que queremos, ¿cierto? Porque Dios nos dio una oportunidad. ¿Sí? Y cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, Él murió por todos nosotros, tanto por justos como por pecadores. Amén. Entonces Él murió para dar salvación a todo el mundo. ¿Sí? Y cada uno tiene su propia salvación, pero depende de cada uno cuidarla. ¿Bien? Entonces, porque Dios me dio salvación, no quiere decir que entonces yo tengo libertad de irme al camino ancho. ¿Sí? No quiere decir que tenga libertad de andar en el pecado. Entonces, si Dios nos dio la salvación, es para cuidarla, para buscarle a Él aún más, para que cada uno de nosotros le busquemos realmente con sinceridad. ¿Sí? Por eso aquí en Gálatas 5, 13, 14 dice, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y Jesucristo precisamente nos resaltaba ese mandamiento, el amor, el amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Porque cuando yo tengo amor hacia mi prójimo, realmente voy a amar a Dios, voy a amar a mi prójimo, voy a amar sinceramente. Amén. Pero lo que Dios nos está diciendo acá, a libertad fuisteis llamados, ¿cierto? Pero no uséis la libertad sino al pan. Entonces no usemos lo que Dios nos dio, la libertad que Dios nos dio, para alejarnos de Él, para alejarnos del camino. ¿Por qué? Porque mientras que más andemos en el pecado, más vamos a estar lejos de Dios. Más frío estará nuestro corazón y más lejos estaremos de Dios. ¿Cierto? Entonces Dios quiere realmente un sometimiento y que esa libertad que Él quiere sea esa libertad libre del pecado. ¿Sí? Porque si tú le dices a alguien que está en el mundo, yo soy libre, él no lo va a entender. ¿Sí? Él va a creer que tú estás ahí sometido en una religión. Él va a creer que tú estás ahí sometido en un lamento. ¿Sí? Que muchos nos verán llorar, muchos nos verán realmente clamar a Dios, pero no lo entenderán. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque creen que Dios es un concepto, creen que Dios es una religión. ¿Sí? Entonces, Dios no se basa en esto, en que yo viva solamente en el día a día y ya, ¿cierto? Y que yo lo busque a mi manera y ya, ¿cierto? Sino que realmente que haya un sometimiento y que ese libre albedrío que Él me dio, yo lo use para buscarlo a Él más y más. ¿Bien? Vamos a Isaías 1, 18, 20. ¿Bien? Isaías 1, 18, 20 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Bien? O sea, estemos realmente limpios, estemos realmente sinceros con Dios. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿sí? La nieve serán blanqueados. ¿Sí? Si los pecados fueren como la grana, ¿cierto? Entonces, Dios nos está diciendo que si estamos sucios, que si realmente el color de nuestras vestiduras espirituales no está limpio a causa del pecado, Él nos limpiará. ¿Amén? Porque, como lo dije ahorita, en el libre albedrío muchos se irán al mundo, muchos se enfriarán, muchos estarán allá con su corazón duro, de una roca. ¿Sí? Por eso oramos a Dios que nos dé un corazón de carne, ¿cierto? Un corazón blando, un corazón que sea dulce como la miel. Amén. Que realmente tengamos ese corazón tan sensible a su presencia. ¿Sí? Entonces Él nos limpiará de sus pecados. Él dice, tenemos a cuenta, o sea que cada día de nuestras vidas seamos sinceros, seamos uno en espíritu y en verdad. Dice, como la nieve serán emblanquecidos, o sea, Él limpiará nuestros pecados. Y como lo dice ahorita, Jesucristo vino a limpiar nuestros pecados y murió por cada uno de nosotros para darnos salvación. Entonces acá dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si queréis, si quisiereis y oyereis, comeréis
el, el bien de la tierra. Y si no, comeréis y fuereis rebeldes. O sea, y Dios nos habla nuevamente y nos dice, la lección está en ti. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres comer la comida que lleva realmente al camino de salvación? ¿O quieres comer la comida que lleva a la perdición, que lleva a la rebeldía? ¿Qué quieres tú? Entonces, fíjate bien. ¿Por qué? Porque no es solamente que yo me tranquilice y Dios me dio la vida y ya me dedico a vivir mi vida tranquilamente, ¿sí? Y busco a Dios cada domingo, busco a Dios cada mes o una vez al año, una vez cada 6 meses, ¿sí? Porque así creen mucho, pues, que está bien, ¿cierto? Y creen que es suficiente con eso, ¿sí? Por eso dice, Él limpiará los pecados, pero de los que realmente están sinceramente, los que están a cuenta. ¿Sí? Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y no, comeréis y fuereis rebeldes. Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, Dios está hablando y es claro en su mandato. Amén. Y aunque Él nos dio ese libre albedrío, quiere decir que vamos a estar siempre allí buscando del mundo y del pecado, ¿cierto? ¿Sí? Porque en pecado nacimos, pero no quiere decir que tengamos que vivir siempre en pecado, sino que realmente Él nos trajo a salvación. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros sométase a Dios, busque a Dios en su diario vivir, en su diario caminar, busque de Dios. ¿Sí? Y realmente haya una entrega, haya un sometimiento, haya una sinceridad de buscar de Dios. ¿Sí? Esto primera de Juan 2:16. Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene de dónde? Del mundo. Entonces, atentos a la palabra de Dios, porque todos los deseos del mundo, todo lo que deseamos y las riquezas, todo lo que anhelamos tener aquí, no es espiritual, sino es carnal. Amén. Entonces, ¿dónde, dónde está realmente buscar de Dios? ¿Dónde está realmente ese sometimiento a Dios? ¿Cierto? Realmente es comenzar a anhelar las cosas espirituales, comenzar a anhelar su presencia, comenzar a anhelar lo que no veo, ¿cierto? Ese reino espiritual que no vemos. ¿Sí? Y comenzarían a señalarte y decirte, estás loco, se te zafó un tornillo. Mejor dicho, oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? Y muchos te señalarán y vendrá persecución a causa del nombre de Dios. Y, y, y allí es donde realmente habrá ese sacrificio a buscar de Dios. Allí es donde realmente habrá esa entrega para buscar de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener realmente una entrega y que ese libre albedrío que Dios nos dio lo usemos para esa entrega, para ese sacrificio, para ese sometimiento. Porque por eso la palabra lo dice acá, dice, porque no todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? Lo dice,
¿cierto? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿sí? La vanagloria de la vida, no proviene de ellos. Y, y cuántos quieren y anhelan riquezas, cuántos anhelan llevarse la gloria, ¿cierto? Cuántos anhelan llevarse el honor, ¿sí? Y muchas iglesias están así también, muchos pastores allá arriba en sus tarimas, llevándose la gloria y la honra, ¿cierto? Porque muchos creen que todo está bien así, ¿sí? Creen que con hacer las cosas a su manera sí está bien, ¿sí? Y así se la pasan la vida entera, viviendo la vida a su manera, ¿sí? Entonces, no todo lo que está en el mundo, ¿cierto? Es de Dios. Por eso Dios está hablando y Dios nos está usando para que haya un sometimiento y haya una entrega. Y Dios está usando su espíritu para que hable a los pueblos y haya un sometimiento a su espíritu. ¿Amén? Entonces, vamos a ir allí a Gálatas 5, digo, a Gálatas 6, 2, 8. Gálatas 6, 2, 8 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Amén? Y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de en otro. ¿Bien? Porque cada uno lleva su propia carga. Entonces, Dios nos dice, y si yo tengo orgullo, que si yo tengo altivez en mi corazón, me estoy engañando a mí mismo. ¿Mm? Que si, eh, que si yo no cumplo la ley de Cristo, como Él vino aquí a este mundo, recorrió este mundo y en muchas calles de este mundo, y muchos no le conocieron, y aún así Él dejó un mandato que es amarnos los unos con los otros, ¿cierto? Y dejó unas, un nuevo pacto, un nuevo nacimiento. Muchos no lo comprenden, muchos no lo entienden. Por eso él dice sobrellevar las cargas, ¿cierto? Los unos de los otros. Cumplir así, ¿cierto? La ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, ¿cierto? El que cree que teniendo un título, teniendo tal vez la gloria de un lugar, de un sitio, o tal vez el que quiere ser presidente de una nación o de un pueblo, que con eso es suficiente, ¿sí? Y así se la pasa en su vida entera, creen que eso los llevará a salvación, están lejos de Dios, están lejos de realmente buscar de Dios, están lejos realmente de vivir para Dios. Entonces, realmente Dios quiere un sometimiento de cada uno, ¿sí? Lo que lleva a la salvación es realmente buscar de Dios en espíritu y en verdad, ¿sí? Realmente buscarle a Dios despojándonos de todo, no tener reservas en nuestros corazones de nada de este mundo, amén, no tener reservas de cosas terrenales, ¿sí? Entonces, que no sea yo vanagloriándome, que no sea yo generando altivez, ¿cierto? O, o en su defecto, elevando también a tal vez instrumentos, ¿cierto? Para que se orgullezcan desde sí mismos
y crean que también son, por dicho, la última Coca-Cola del desierto, así como dice el dicho. ¿Sí? Porque también muchas veces se llena de orgullo el hermano, la hermana, o hasta los mismos terrenales que están acá, ¿cierto? Que están en el mundo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tener tanto cuidado y realmente comenzar a andar en el espíritu, ¿verdad? Realmente enfocados en Dios. ¿Sí? Y que la gloria sea para Dios, que la honra sea para Dios. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo. ¿Sí? Entonces, que realmente nos sometamos a Dios y que la obra no sea la obra de... Entonces, Dios nos dice, enfoquemos nuestra obra realmente en Dios. ¿Sí? Que mi obra no esté basada en la carne, que mi obra no esté basada en las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces, porque porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Entonces, Dios ha puesto una carga en cada uno de nosotros y, y Él sabe el propósito, Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros tiene que comenzar a ejercer dentro del ministerio. ¿Sí? Y no es solamente quedarme esperando, no es solamente quedarme a ver qué me ponen a hacer, sino realmente comenzar a decirle a Dios, Dios, ayúdame y úsame. Decirle, ven aquí, Padre, y estoy, úsame para que tú realmente me sustentes, me guíes y que ese libre albedrío que tengo no se base solamente en vivir mi vida diariamente, sino que realmente la viva para ti. ¿Sí? Porque la carga que tú quieres que yo tenga o lo que tú quieras que yo lleve sea según tu voluntad, no sea según lo que el mundo quiere implantar. ¿Sí? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Entonces hay que tener honra también para aquellos que, que realmente están allí liderando, aquellos que están allí ejerciendo esa labor de, de, de pastores, ellos que están ejerciendo esa labor de, de instruir al pueblo, amén, porque Dios está usando los instrumentos, amén, y esos instrumentos están siendo usados por el Espíritu, amén, y Dios va a derramar un espíritu en cada uno de nosotros para que comprendamos cuál es la palabra verdadera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como lo dice la palabra, la apostasía se levantarán falsos profetas y se levantarán falsos dioses, ¿cierto? Y vendrán muchos que se harán pasar por Jesucristo y por eso es que vemos muchos allí engañados, por eso es que vemos allí muchos engañados en muchas iglesias y cuántos no están allí engañados también en la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Y entonces le están dando muchas veces la honra por allá a otros pastores, en vez de venir realmente a dar la honra a Dios y realmente someterse a Dios para que haya un discernimiento de los espíritus. ¿Sí? Entonces dice que es enseñado en la palabra y nosotros estamos siendo enseñados en la palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros estamos siendo enseñados en la palabra. Por eso es que Dios dice, eh, no te enfoques solamente en lo que está diciendo el pastor, ¿cierto? Sino que también tú cojas tu Biblia, cojas la palabra de Dios, comiences a escudriñar. ¿Sí?
¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte también a ti lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Entonces, si Dios nos ha puesto en un lugar, ¿sí? Vamos partícipe, porque Dios nos está hablando, ¿sí? Porque muchas veces Dios nos habla y muchas veces creemos que tenemos que reservarnos con el miedo o a compartirlo con el pastor, ¿sí? Con los líderes. Entonces, si Dios ha puesto una carga, ¿cierto? Compartir esas cargas con los líderes también. ¿Sí? Y compartir esto, de que oremos los unos con los otros. Por eso dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces dice el versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? ¿Cierto? Porque ese es el primer punto que estamos tratando. ¿Sí? El vivir y el pasar de los vivos. Son varios puntos y no quiero que alcancemos a tocarlos todos en este momento. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos, aparentando cosas. Porque muchos aparentan. Yo creo que la mayoría tenemos apariencias. Muchas veces estamos mal y pasamos por circunstancias difíciles, pasamos por momentos tal vez donde tenemos tanta aflicción y nos encapsulamos en nuestras vidas y en nosotros mismos. Creemos solamente nosotros podemos resolverlo todo y en nuestras fuerzas creemos que podemos resolverlo todo. Y por eso dice Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso Dios está puesto en un lugar para que también los líderes te ayuden a llevar esas cargas. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos alejamos y guardamos apariencias y decimos, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, pero por dentro el corazón está destruido, el corazón está amargo, el corazón tiene cosas guardadas y tenemos tantas cosas que muchas veces ni queremos hablarlas ni compartirlas. Y ni siquiera se las decimos a Dios. Ni siquiera somos capaces de ir a buscar de Dios y decirle, Dios, quítame este dolor, quítame esta carga, quítame esta amargura, quítame ese espíritu de cizaña, quítame ese espíritu de crítica, quítame ese espíritu de mentira, quítame ese espíritu de lujuria, ese espíritu de fornicación, ese espíritu de ambición. Y creemos que todo está bien, ¿cierto? Por eso Dios nos está hablando y nos quiere tratar en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos los aspectos que tenemos guardados en nuestro corazón. Entonces, atentos, atentos, porque Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Porque entonces nos guardamos y nos reservamos toditas las cosas. Y entonces, como veía un día, una fotografía, un hombre tenía una máscara puesta y su máscara estaba
tenía una cara feliz, pero por detrás de esa máscara el hombre tenía realmente dolor, tenía tristeza en su corazón, su cara estaba triste, estaba acongojado. Y así están muchos en el mundo hoy, creyendo que todo está bien, que yo busco a Dios a mi manera, y con el diario vivir de mi vida todo está bien, y con el diario vivir de y el pasar de los días todo está tranquilo, y ya, y no nos esforzamos por buscar de Dios, y no nos esforzamos realmente, digamos, si Dios nos puso en un lugar, no buscamos consejo, porque por eso Dios pone aquí en su palabra este versículo número 6, ¿cierto? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que nos instruye, ¿cierto? Pero entonces, si Dios nos dice cosas buenas, ¿cierto? Y hacemos partícipe al pastor, al líder, las cosas buenas, porque también vamos a ir allí allá también y pedir consejo por las cosas malas que nos ocurren. ¿O por qué no vamos a Dios también y le decimos, Padre, ayúdame porque tengo esta situación? ¿Sí? Y muchos se alejan de Dios por las circunstancias y los momentos de sus vidas. Entonces, que no nos pase esto. ¿Sí? Que no pase que nos alejamos y engañamos y tratamos de engañar a Dios porque creemos que Dios no nos está viendo, ¿cierto? Porque nosotros solamente tenemos aquí físicamente unos ojos que ven lo físico, que ven lo de este mundo. Pero Dios quiere que haya un nuevo nacimiento para que podamos ver lo espiritual. ¿Bien? Entonces, y vamos para Dios y que nuestra vida y nuestro diario vivir sea para Dios. ¿Bien? Que en nuestro diario caminar realmente esté enfocado en el espíritu. Que nuestros anhelos, nuestros deseos y todo lo que tengamos en el corazón tenga el propósito siempre de buscar de Dios. Amén. Entonces, toda cosa guardada en nuestro corazón, que realmente, que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que está allí, ¿sí? O tal vez sabemos, pero nos acostumbramos a vivir con ese pecado, ¿sí? Porque así pasa. Nos volvemos hombres de costumbres. Entonces, muchas veces caemos en el pecado 1, 2, 3, 5 veces y hasta 10 veces y 20 veces y se nos vuelve una costumbre ese pecado. Y, y así está ocurriendo con la tecnología, está ocurriendo con las cosas que se están viviendo hoy en día, con las series de televisión, con el internet, con las redes sociales. Cuando muchos van a ver, están viendo pornografía, están viendo muchísimas cosas en internet. Y sin darse cuenta, entraron en pecado y en cautiverio. Por eso Dios dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y que nuestro diario vivir no sea solamente decir, yo vivo mi vida y ya. Yo disfruto mi vida y ya. ¿Y Dios dónde queda? ¿Dónde quedó Dios en esas palabras? ¿Dónde quedó Dios en esos pensamientos? Solamente quedó en decir, yo creo en Dios y ya. Tenemos a Dios realmente. ¿Amén? Un corazón sincero, un corazón que se somete a Dios, un corazón que realmente busque de Dios. Yo creo que
el día de hoy no vamos a alcanzar a tratar todos los temas que Dios me dio para esta palabra, ¿no? Entonces vamos a ir tratando punto por punto de acuerdo a lo que Dios vaya disponiendo en cada tiempo para dar la palabra. Amén. Son 5 temas importantes. El primer tema era el vivir y el pasar de los días. Amén. Entonces, Dios nos va a hablar de tratar nuestra vida, ¿amén? De nuestra forma de vivir y lo que también le estamos enseñando a la nueva generación. ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está lo que Dios quiere depositar en ti? ¿Realmente te estás disponiendo o te estás alejando de Dios? ¿Qué camino estás tomando? ¿Amén? ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino que te lleva a la vida o el camino que te lleva a la perdición? Entonces, tenemos que estar enfocados en Dios, vivir para Dios. Realmente, esa vida que Dios nos dio es un regalo por parte de Dios. ¿Sí? Porque muchos corren al suicidio, muchos corren a quitarse su vida porque no le encuentran un sentido a la vida, sin conocer a Dios, y van allí, cometen pecado, quitándose sus vidas, yéndose por el camino de perdición. Entonces Dios te está llamando hoy a que vivas una vida entregada a Dios. Dios te está llamando a que haya un sometimiento a Dios y que no corras allá al mundo, porque cuando ya estés sumergido en el mundo, tu vida va a estar en perdición. Y entonces allí muchas veces, cuando muchos tienen dinero, cuando muchos tienen mujeres, cuando muchos tienen las riquezas de este mundo, ya no le encuentran sentido a la vida y se quitan su vida. Y no solamente pasa con los que tienen dinero y tienen sus cosas, también pasan con los más pobres. Porque los pobres no le encuentran sentido a la vida, porque no tienen dinero, porque no pueden vivir como viven los ricos, porque no pueden vivir con las comodidades que tienen otros, se quitan su vida. Y en ese pensamiento nunca estuvo Dios. Por eso Dios dice, no te bases solamente en el vivir y en el pasar de los días. Enfoca ese libre albedrío en buscarme a mí, en querer realmente someterte a mí. Por eso la palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Dios es bueno y Dios nos habla, Él nos guía y vamos a dar las gracias a Dios porque Él nos sigue hablando, porque su espíritu sigue fluyendo en nosotros. ¿Sí? Porque Él no se está quedando callado, porque Él quiere que haya una nueva generación que se someta a Él. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, dice la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Dice un himno, una canción, ¿dónde están aquellos hombres como Elías, ¿cierto? Aquellos hombres como Daniel, aquellos hombres que dejaron todo por seguirme a mí. Y lo vemos allí reflejado en la palabra, ¿cierto? Aquellos que realmente se sometieron a Dios y que fueron allí lanzados, echados al horno de fuego. ¿Dónde están aquellos? Y muchos allí se elevan en las iglesias y dicen, yo soy el pastor que tiene todo el dinero de este mundo y el magnate. Y muchos con aviones, con carros lujosos, con muchas cosas. ¿Sí? Y por eso muchos se están alejando de Dios. ¿Sí?
Muchos se están alejando de Dios al ver esos testimonios. Y Dios quiere sembrar un testimonio fiel en cada uno de nosotros. Un testimonio que realmente sea luz en medio de tanta tiniebla. ¿Mm? Entonces, que haya un testimonio que hable realmente la palabra de Dios. Que haya un testimonio que realmente corramos el riesgo y nos sometamos a Dios. ¿Eh? Y que nuestro diario vivir y que el pasar de los días no solamente se enfrasque en lo que queremos terrenalmente, sino que realmente busquemos primeramente el reino de los cielos. ¿Eh? Entonces, esa es la primera parte de este mensaje, ¿eh? Que Dios nos quiere hablar. Recuerden, no solamente es vivir y ya, no solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo que te enseña la ciencia, es lo que te enseña el científico, eso te enseña el mundo, los conceptos razonables. Tú vas a un colegio y es lo primero que te enseñan. ¿Mm? Cómo el hombre se formó, para qué nació el hombre. Te enseñan un concepto, una teoría del Big Bang, una supuesta teoría de la creación. Entonces, todos esos conceptos no se queden en tu mente ni en tu corazón, sino que realmente vayas a la palabra y que realmente vayas para que seas instruido y enseñado, para que compartas esas buenas nuevas de salvación. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Cada uno se comprometa con Dios, cada uno se comprometa a vivir su vida. ¿Sí? Vamos a dejar hasta aquí, vamos a dar las gracias a Dios por su palabra, por este mensaje que nos da, porque realmente Él es el que habla, Él es el que nos instruye. Y realmente lo que muchas veces pensamos que podemos decirlo en un mensaje corto, Él lo extiende. ¿Sí? Por eso Él quiere formar corazones nuevos. ¿Sí? Quiere formar un corazón que se llene de su presencia. ¿Sí? Gracias a Dios por este tiempo. ¿Sí? Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque has sido misericordioso, Señor. Tú no quieres, Padre, que vivamos una vida en vanidad. No quieres que vivamos una vida, Señor, en altivez o en orgullo, Padre. Tú no quieres que vivamos una vida simplemente basándonos en conceptos. No quieres que vivamos una vida terrenal, Padre, sino que realmente nos enfoquemos a vivir tu vida, Señor. Realmente nos enfoquemos, Señor, a vivir para ti. Padre, hoy te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que no comprenden, que no entienden, Señor, que la vida, Señor, que tú nos diste para vivirla para ti, Señor. Porque cuántos, Señor, se mueven hoy en el pecado, Señor, y se han acostumbrado al pecado, Señor. Por eso hoy, Padre, te pedimos que nos limpies, nos santifiques, nos purifiques, Padre. Y Padre, hoy muchos, simplemente con coger un celular, Padre, y sin darse cuenta, ya están allí, Señor, pecando, Señor, tal vez en la lujuria, Señor, tal vez, Señor, delinquiendo, Señor, y hurtando y robando, Señor, por medio de un celular, Padre. Porque se han acostumbrado a su pecado, Señor. Por eso hoy, Padre, digo, Señor, que tú te reveles a cada vida, Señor, te reveles, Señor, a cada hogar, a cada nación, Padre, Señor, y que derrames de tu Espíritu, Señor, para que realmente haya una entrega, Señor, en cada uno, Señor, que el hombre comprenda, Señor, que nuestra vida, Señor, no está bien fuera de ti, Señor, porque cuántos creen, Señor, que vivir la vida fuera de ti es lo mejor, Señor, porque está el trago, está la rumba, está la fiesta, está la lujuria, está
tantas cosas, Señor, que el mundo ofrece, que el enemigo ofrece, Señor, y tantos desviándose, Señor, por ese camino ancho, Señor, ese camino que lleva a la perdición, Señor, ese camino que lleva al horno de fuego, Padre. Pero no comprenden, no entienden, Señor, y así uno les hable una y otra vez, muchas veces están cerrados en sus conceptos, Señor. Por eso hoy te pedimos, Padre, que tú, Señor, derrames, Señor, de tu espíritu, Señor, que tú derrames, Señor, de tu entendimiento sobre cada uno, Señor. Asimismo, hazlo con cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí, Señor, buscándote a ti, Señor, de los que estamos, Señor, aquí dentro del remanente, Padre. Padre, Señor, porque también muchas veces caemos en pecado, Señor, oh Padre Celestial, y por eso te pedimos, Señor, que limpie, Señor, purifica, Señor, al remanente también, Padre, a la iglesia, Señor, santifícala, Señor, límpiala, Señor, porque sabemos, Señor, que aún, Señor, así, Señor, seguimos pecando muchas veces, Señor, ni siquiera, Señor, muchas veces pedimos perdón, Señor, sino que seguimos con nuestros caminos, Padre, perdona, Padre, Señor, porque muchas veces creemos, Señor, que con mentir está bien, Señor, que con decir una mentirita pequeña está bien, Padre, pero no caemos, Señor, en que realmente el pecado es pecado, Señor. Por eso, Padre, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu iglesia, Padre. Padre celestial, Señor, ayúdanos, Señor, realmente, Señor, a llevarnos a ese sometimiento, Señor, si tú has puesto líderes, Señor, si tú has puesto instrumentos, Señor, para que den tu palabra, Señor, que realmente nos sometamos, Señor, a ser instruidos, Señor, a partir realmente las cargas, Señor. Cada uno, Señor, se comprometa, Señor, a llevar, Señor, esas cargas entre los unos y los otros, Padre, pero muchas veces no lo comprendemos, Señor, sino que nos quedamos, Señor, agotados, Señor, y en silencio, Señor, y guardando apariencias, Padre. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, que no estemos allí, Señor, de concepto en concepto, Señor, de apariencia en apariencia, Señor, sin que realmente vivamos tu vida, Señor, que vivamos para ti día a día, Señor, que nos comprometamos, Señor, a vivir para ti, Señor. Padre Celestial, tú nos hablas, Señor. Forma, Señor, ese carácter, Señor, tuyo en nuestras vidas, Señor, que realmente, Señor, vivamos para ti y que tú, Señor, vivas en nosotros, Señor. Y cuando nos vean, Señor, que realmente te vean a ti, Señor, que vean luz en medio de tanta tiniebla, Padre, porque cuánta tiniebla no se mueve hoy en día, Señor, y cuánta maldad no se mueve, Señor, y nosotros muchas veces en silencio, Señor, y nos callamos las cosas, Señor, oh Padre Celestial, levante, Señor, hombres valientes, mujeres valientes, Señor, una nueva generación que vea lo tuyo, Padre. Padre Celestial, que seamos testimonio, Señor, que seamos un testimonio fiel a ti, Señor. Levantes un testimonio realmente que haga lo tuyo, Padre. Un testimonio desviado, Señor, que un día sí y otro día no, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, estamos aquí tibiamente, Señor? Y realmente, Señor, que haya una entrega, Señor, hombres que estén caminando por ese camino angosto, Señor, mujeres que estén caminando por ese camino angosto, Señor, una nueva generación que camine por el camino angosto, Padre, que haya un sacrificio, que haya una entrega, Señor, oh Padre Celestial, derrama de tu espíritu, Señor, comienza, Señor, a forjar, Señor, tu palabra, Señor, en cada boca, Señor, que Señor, Padre, derrame, Señor, de tu entendimiento y de tu sabiduría en cada uno, Padre. Llénanos de ti cada día, Padre. Que nuestra vida, Señor, no se base solamente en el vivir diario, Señor, sino en un sometimiento a ti, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.